que viajar de Nazaret hasta Belén, tierra nativa de José, y entonces cuando llegaron allí, todas las casas donde podían hospedar a visitantes estaban ocupadas y no hubo otro lugar que un establo donde criaban animales, seguramente para un criadero donde luego estos animales serían vendidos para los sacrificios en el templo. Y fue allí donde María y José organizaron un bebedero y colocaron allí el niño, fue la cuna del niño, pero el proyecto del nacimiento de ese niño no tenía otro sentido sino subir a una cruz para pagar el precio de tus pecados y el precio de mis pecados. Por eso, el origen de esta iglesia no es el sueño de un hombre, sino desarrollar, ejecutar un proyecto que estaba en el corazón de Dios desde su eternidad. De eso estamos totalmente convencidos. Quiero contarles que estamos en este momento en una serie de predicaciones que tiene que ver con la Navidad y se llama el pesebre y sus contrastes. Por eso un pesebrito acá. Y los contrastes culturales, hoy vamos a estar en el tema de hoy, tiene que ver con la adoración. Yo quiero invitarte para que vayamos al libro de Lucas, Lucas capítulo 1. Hemos estado trabajando en Lucas capítulo 1 y esta es nuestra cuarta predicación de la serie. Lucas capítulo 1. Antes de leer el texto de manera de introducción, quisiera preguntarte, hablando de que el tema de hoy tiene que ver con la adoración, quisiera preguntarte que con la persona que tienes a tu lado te preguntes cómo defines la adoración, cómo se define la adoración. Creo que hay muchas maneras de definir la adoración. Quisiera que preguntes ahí con la persona que tienes a tu lado, ¿cómo defines la adoración? Algunas personas definen la adoración o la limitan a un tiempo musical. Quisiera preguntarte, o más bien invitarte a olvidarte de los tiempos musicales. Olvídate del tiempo que tuvimos ahorita adorando al Señor con cánticos. Y yo a esta otra pregunta, esta es para ti, no necesitas compartirla con tu compañero de lado. ¿Cuál fue la última vez que adoraste y por qué lo hiciste? ¿Cuál es la última vez que has adorado? ¿Por qué? ¿Qué te llamó? ¿Qué te motivó? ¿Qué te inspiró a adorar? Ok, en el diccionario de la lengua española dice que adorar es rendir culto a una persona o cosa a quien se le adjudica una divinidad, que tiene a una deidad. Eso dice el diccionario. Yo estuve leyendo en varios libros de adoración, y tengo uno que dice Nuestra adoración importa, de Bob Kaufman, y tengo otro que dice Los verdaderos adoradores, también de Bob Kaufman. Un pastor, lleva como 40 años pastoreando, pero también es director de un grupo de alabanza precioso en los Estados Unidos. Y me llamó mucho la atención la cantidad de definiciones que hay, pero yo armé mi propia definición y es esta, y quisiera compartirla con ustedes. Adoración es la expresión de un profundo gozo y gratitud al apreciar los beneficios inmerecidos de Dios. Adoración es la expresión de un profundo gozo y gratitud que surgen en nuestro interior al apreciar los beneficios, las bendiciones, la misericordia, la gracia, la provisión, el cuidado, la salvación y la promesa de Dios que nosotros no nos merecemos. Es precioso. Entonces hoy vamos a hablar el título de hoy es adoración, la adoración esperanzadora de la Navidad. Ese es el título que le he dado al sermón de hoy. Vamos a desarrollar 3 punticos. Adoración esperanzadora, ¿cómo podría verse? Punto 2, lo que no es la adoración esperanzadora. Y tercero, ¿cuál es el objeto de su inspiración? ¿De dónde surge la adoración esperanzadora? ¿Por qué la adoración te trae esperanza? Para ello, entonces, quiero invitarte para que leamos el texto, Lucas capítulo 1, versos
68 al 70, versos 68 al 70. Y dice de la siguiente manera: bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha venido a redimir a su pueblo. Si alguien no tiene Biblias, ¿todos tienen Biblia? Ok, creo que ya se terminaron, o sea que si las tomaron de la requisita, eso me encanta. Vuelvo a comenzar. Estamos hablando de Zacarías, desde el verso 67. Entonces su padre Zacarías, lleno del Espíritu Santo, profetizó: bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha venido a redimir su pueblo. Nos envió un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo, como lo prometió en el pasado por medio de sus santos profetas. ¿Para qué? Para liberarnos de nuestros enemigos y del poder de todos los que nos aborrecen, para mostrar misericordia a nuestros padres al acordarse de su santo pacto. Así lo juró a Abraham, nuestro padre. Nos concedió que fuéramos libres del temor al rescatarnos del poder de nuestros enemigos, para que le sirviéramos con santidad y justicia, viviendo en su presencia todos nuestros días. Y tú, hijito mío, serás llamado profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor para prepararle el camino. Darás a conocer a su pueblo la salvación mediante el perdón de sus pecados. Gracias a la entrañable misericordia de nuestro Dios. Así nos visitará desde el cielo el sol naciente, para dar luz a los que viven en tinieblas, a aquellos que viven en la más terrible oscuridad, para guiar nuestros pasos por la senda de la paz. Y el niño crecía y se fortalecía en el espíritu, y vivió en el desierto hasta el día en que se presentó públicamente al pueblo de Israel. Amén. Padre, te damos gracias, Señor del cielo, por esta palabra. Te suplico, pongas en el corazón de mis hermanos acá presentes, de los amigos que nos están visitando, y en el corazón de este servidor tuyo, Señor, con humildad, recibir tu palabra. Atraviésanos con ella, desafíanos y enséñanos a descansar y confiar plenamente en ti. Yo quisiera ser un adorador en espíritu y verdad. Es tan precioso, Señor, recordar aquel texto donde tú te encontraste con la mujer samaritana y hablaste de esto, de la suma importancia para Dios de que tu pueblo te adore. Que te adore no de cualquier manera, sino que te adore por el Espíritu Santo y en la verdad que es Cristo. Así te suplico que nos dirijas en esta mañana en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Bueno, entonces vamos a desarrollar el primer puntico, que tiene que ver con cómo podría verse la adoración esperanzadora, ¿no? Y creo que una de las mejores formas, o de las formas muy comunes de ver una adoración, es a través de una acción de gracias. De hecho, en algunos países como Estados Unidos, por este mes hay un día especial que se llama el Día de Acción de Gracias, ¿no? Y algunos de nosotros, como en nuestras iglesias de los rediles, tenemos una costumbre que los 31 de diciembre, de 7 de la noche a 9, hacemos una mini vigilia. Si algunos han leído el texto, se dan cuenta que bíblicamente la noche se divide en 4 vigilias. Una es de 6 a 9, la primera; la segunda es de 9 a 12, la tercera es de 12 a 3 y la cuarta es de 3 a 6 de la mañana. Nosotros, en medio de nuestra pecaminosidad y limitada humanidad, los 31 de diciembre, teniendo en cuenta que las familias deben de salir a compartir los hermanos deben salir a compartir con sus familias, pues entonces hacemos un tiempo de acción de gracias los días 31 de 7 a 9 de la noche. De esa manera la gente tiene la facilidad de ir temprano a sus casas y compartir con familia. Entonces aprovecho para invitarles: el 31 de diciembre tendremos ese espacio de 7 a 9 de la noche, un tiempo de acción de gracias. Es muy precioso invitar a los hermanos a hacer sus listicas de por qué cosas quieres darle gracias al Señor, cómo te bendijo ese año, cómo hacer un balance para estar agradecido con el Señor. Entonces, una de las maneras, cómo podía verse la adoración esperanzadora de la Navidad, es a través de la acciones de gracias. Acciones de gracias por las multitudes de beneficios que el Señor ha traído. Es importante como el texto, cuando los que hemos venido estudiando el pasaje, el capítulo de Lucas, capítulo 1, nos hemos dado cuenta que tanto María
la Virgen, Elizabeth, la esposa de Zacarías, y ahora Zacarías mismo están profundamente agradecidos con el Señor. Y cada uno de ellos ha levantado unas palabras de adoración que exaltan y bendicen el nombre del Señor. En este caso estamos hablando de Zacarías. Zacarías comienza diciendo: bendito, bendito sea el Señor Dios de Israel. Parece que tiene un conocimiento de quién es la persona a la cual él está adorando, a quién le está rindiendo su tiempo de acción de gracias. Ahora, es interesante que los tres que mencioné, María, Elizabeth y Zacarías, para hacerlo fueron llenos del Espíritu Santo. Cada uno fue lleno del Espíritu Santo y recibieron grandes beneficios de parte del Señor. Así, cada uno de manera particular, valga la redundancia ahí, cada uno, de manera particular adoró por el favor que ellos fueron recibiendo. Esta adoración entonces fue la expresión del gozo profundo, un Zacarías que durante años prestó su servicio como sacerdote al Señor, que confiaba en el Señor, confiaba en sus promesas y tenía un amplio conocimiento del Dios de Israel y de todas las cosas portentosas que el Señor había hecho. Y de repente viene el ángel a decirle que su oración, cuando él pensó que ya su oración no tenía sentido, Dios vino a decirle: tu oración ha sido escuchada y vas a tener un hijo. Una Elizabeth, esposa de un sacerdote, y en medio de una costumbre de hebreos que para ellas el no poder tener hijos era vergonzoso y era de poca estima, así que estigmatizaban a las mujeres, a veces las rotulaban, las excluían, y mucho más, si los hijos que tenían no eran hombres, entonces la mujer no cumplía un rol importante en medio de la sociedad, así como los niños tampoco, solamente se resaltaba más al hombre. Y es tan precioso que Dios viene entonces a quitar la afrenta a Elizabeth, la vergüenza de Elizabeth, y a bendecirla de una manera preciosa en medio de su vejez, a concederle la oración que durante años había elevado al Señor. Pero no solamente eso, no le concedió tener un simple hijo, le concedió tener un hijo varón. Eso es muy importante. Pero no solamente eso, le concedió que ese hijo varón fuera hijo llamado por Dios, lleno del Espíritu Santo desde antes de su nacimiento, con un trabajo exclusivo, en una relación íntima de servicio al Señor. Eso es precioso. Entonces, se puede ver la adoración esperanzadora como una acción de gracias por los múltiples y constantes beneficios. Y entonces comienza Zacarías diciendo: bendito sea el Señor. ¿De qué está hablando ese bendito sea? ¿No es acaso una acción? ¿No es acaso una acción que alguien debería realizar? La pregunta que yo me hago es: ¿quién debería bendecir el nombre del Señor? Bendito sea, ¿por quién? Zacarías está diciendo: bendito sea. ¿De qué forma vamos, o el pueblo, la humanidad va a bendecir el nombre del Señor? Eso tiene mucha relación con una palabra que Jesús había dicho allí en Mateo, cuando está enseñando la oración del Padre Nuestro, que dice: santificado sea tu nombre. ¿Por quiénes? ¿Quiénes van a santificar su nombre? ¿Quiénes van a bendecir su nombre? ¿Quiénes van a adorar su nombre? Es importante eso. En la oración del Padre Nuestro, Jesús se lo está diciendo a sus discípulos. Y cuando uno ve el contexto de este pasaje, Zacarías lo está diciendo en medio de vecinos, familiares y amigos. Una cultura preciosa, donde al hacer una celebración como el tener un nuevo miembro en la familia, los vecinos venían, se congraciaban con la familia, juntos venían y compartían esa alegría. Pero es precioso que entonces, al ver esto, bendito sea o santificado sea, ¿no les parece que esto tiene como sabor a una ordenanza? Vamos a mirar si es una ordenanza entonces el adorar al Señor a través de un sentimiento de gratitud. Quiero invitarles, quienes quieran ir conmigo, a Primera de Crónicas, capítulo 16, versículo 34. Allí está hablando el rey David, como rey, como presidente, como
quien está presidiendo a la nación, al pueblo de Israel. Él está allí en Primera de Crónicas, capítulo 16, versículo 34, diciéndolo de la siguiente manera. Si ya lo tienen, Primera de Crónicas, capítulo 16, estas son las crónicas de los reyes. Y dice el rey David: alaben al Señor, porque Él es bueno y su gran amor perdura para siempre. Es interesante que David fue el primer rey del pueblo de Israel, y por lo menos el único que menciona la Biblia conforme al corazón de Dios. David no fue el primer rey de Israel, el primero fue Saúl, pero sí es el único rey del cual se menciona que fue un hombre conforme al corazón de Dios. Entonces estamos hablando de que hablamos de un rey conforme al corazón de Dios. ¿Creen ustedes que al ser rey tenía o no la autoridad para ordenarle a la nación que adoraran en gratitud al Señor? Ahora, su hijo Salomón más adelante replica esto. Salomón hace lo mismo de una manera distinta o muy parecida más bien en el Salmo 100, capítulos 4 y 5. Dice de la siguiente manera, para que avancemos, dice: entren por sus puertas con acción de gracias, vengan a sus atrios con himnos de alabanza, denle gracias, alaben su nombre, porque el Señor es bueno y su gran amor es eterno y su fidelidad permanece para siempre. ¿Se dan cuenta de la relación? David dice: porque su gran amor es eterno. Salomón dice: su gran amor es eterno y su fidelidad permanece para siempre. ¿Se dan cuenta que es el producto, es una expresión de profundo gozo y de gratitud que surge de conocer, valorar, apreciar, abrazar, deleitarse en los múltiples beneficios que Dios ha hecho con su pueblo de manera inmerecida? Es lo que Salomón y David están expresando allí, pero lo están expresando ¿a quién? Al pueblo, a la nación. Cada uno está dando una orden, y entendemos que tanto David como Salomón fueron hombres de Dios, usados por Dios como profetas de Dios, y esta palabra es palabra de Dios. La adoración entonces es una orden para que en gratitud adoremos al Señor. Así nos lo revela la Biblia. ¿Ustedes se imaginan que los presidentes hoy en día sacaran un edicto que digan que todos adoren al Señor con acción de gracias, que vengan a su templo levantando y exaltando su nombre por sus grandes maravillas? Qué precioso sería eso. Pero hoy en día no se ve eso, por el contrario. Han destituido la Biblia de las enseñanzas de las escuelas, de los colegios. No se puede hablar de Dios, se puede hablar de cualquier otra cosa, de cualquier pecaminosidad, de cualquier perversidad, de cualquier atrocidad. Eso es normal, pero no se hable de Dios. Interesante. El Salmo 67 dice que todos los pueblos te alaben. Que todos los pueblos te alaben, Señor. Ahora, la pregunta que uno se haría es: si todos los pueblos, si la orden es para que todos los pueblos alaben al Señor, ¿cómo va a ser los pueblos que no tienen una relación con Cristo para alabar al Señor? ¿Cómo van a ser ellos? Si ya no hay presidentes que den la orden, ya no hay reyes que den esa orden, que estén guiando al pueblo, que estén dirigiendo al pueblo hacia acercarse al Señor, ¿sobre quiénes creen ustedes que cae esa responsabilidad? Esa es la responsabilidad de nosotros como iglesia: hacer que todos los pueblos alaben al Señor, se glorifiquen al Señor, vengan por sus atrios agradecidos, con alabanza, con adoración, con voces de júbilo. Yo quisiera preguntarte, ¿cuántas veces has invitado gente a jugar un partido de fútbol? A jugar play, a celebrar el nacimiento de un nuevo miembro de la familia. ¿Cuántas veces has invitado gente para celebrar el cumpleaños de un hijito o tu propio cumpleaños? ¿Cuántas veces has invitado gente a un asadito, a una natilladita? A propósito, ahorita tenemos una natilladita para quienes quieran quedarse y compartir con nosotros. Están cordialmente invitados. Aprovecho para hacerles la invitación. ¿Cuántas veces has hecho una celebración de cualquier índole que sea y no has tenido prejuicios para invitar amigos no creyentes, a familiares no creyentes? ¿Cierto que no has tenido prejuicios? Mi pregunta entonces es: ¿acaso no podríamos hacer lo mismo para adorar al Señor? O más bien, se las volteo, convertir esas reuniones sociales
en un momento oportuno para levantar un altar de adoración de tal manera que los otros pueblos vean que los hijos de Dios adoramos al Señor. Es interesante. ¿Cómo lo hizo Jesús? Juan 11:41, voy a recordarles, estaba llorando la muerte. En los funerales también se puede hacer. Estaba llorando la muerte de su hermano. Cuando Jesús viene, se para frente a la tumba y lo primero que hace es decir lo siguiente. Luego de quitar la piedra, Jesús alzó la vista al cielo y dijo: Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo sabía que siempre lo haces, pero lo dije por la gente que está aquí presente, para que crean que tú me enviaste. ¡Wow! Las acciones de gracias, intencionalmente, que adoran al Señor, cobran mayor sentido cuando se piensa también en el otro. Cuando adoras al Señor pensando en el otro, no en ti mismo. Pero entonces es que no debemos de hacer nuestras acciones de gracia en lo secreto. No debemos adorar a nuestro Señor en lo secreto. Sí, pero también en público. Porque si es bien es cierto, necesitamos ser agradecidos con el Señor, adorar al Señor en gratitud por todo lo que Él ha hecho por nosotros en secreto. Necesitamos hacerlo también en público, porque es así como los otros pueblos van a venir a adorar al Señor al ver cómo los hijos de Dios expresan su amor, su relación, su intimidad con Dios. ¿Cómo vas a ver el mundo si nosotros no lo expresamos? Es particular que David y Salomón ordenaron a todos los pueblos, por lo menos en su gobierno, agradecer a Dios por su amor eterna y eterna fidelidad. Pero Jesús agradeció públicamente para que algunas personas creyeran en Él. En nuestra realidad, en nuestro contexto hoy en día, el dar gracias se ha vuelto algo normal. Como pecar, eso es normal. Ya es, hasta el ateo da gracias. Y da gracias a Dios. Cuando hay una catástrofe, no, gracias a Dios no nos pasó algo peor. Y ellos dicen ser ateos y mencionan a Dios. ¿Sí? El que dice yo no creo sino en lo que tengo en el bolsillo, sin embargo da gracias por una o X razón, ellos dan gracias permanentemente. Se ha convertido en un cumplido, algo superficial, trivial. Ya a veces como creyentes nos hemos adaptado a esa normalización de las cosas, de un sentimiento, una expresión tan preciosa como es la gratitud al Señor. Y entonces ya no levantamos un altar de adoración en gratitud, porque la gratitud se volvió algo pasajero, algo común, algo como un cliché. Ya difícilmente te dan gracias efusivamente. Haces un favor, muchas gracias. ¿Cómo te sientes cuando vienen y te agradecen con un abrazo? Y hay personas tan agradecidas que uno dice, esa persona es tan agradecida que ojalá tuviera más para bendecirle, ojalá tuviera más para seguirle dando. ¿No les ha pasado? Eso pasa. Y así es con nuestro Dios. Dios quiere gente con corazón humilde que le agradezca, que lo adore en gratitud por los bienes recibidos, por la multitud de bienes que hemos recibido de manera inmerecida. Ahora, si adorar al Señor se tratara, usar una reunión familiar de vecinos y amigos no creyentes, una celebración de cualquier logro, puede ser una graduación. Recuerdo estábamos nosotros comenzando, ¿cierto, amor? Isabel tenía 7 añitos, nuestra hija. Nuestra hija ahorita tiene 29, no estoy mal, 29 años. Y tenía 7 añitos y estaba por ese tiempo todas las compañeritas haciendo la primera comunión. Y nosotros pues estábamos conociendo al Señor y no sabíamos qué, todas sus compañeritas en la escuela haciendo el curso para hacer la primera comunión. Y ella sí sabe qué. Y entonces indagué un poquito, me asesoré en la iglesia. Y bueno, finalmente tomé la decisión, vamos a hacer una celebración a la hija de su cumpleaños, 7º año de su vida, y le hicimos toda una fiesta, invitamos hermanos que vinieran a la casa, ayúdenme por favor, ¿cómo se dice cuando uno invita a personas que animan a los niños, que divierten? ¿Cómo es? Recreacionistas cristianos. Se hizo una fiesta preciosa, habilitamos un aula para presentar películas a las parejas mientras los niños estaban con los recreacionistas. Hicimos algo muy maravilloso y la película, justamente recuerdo que tenía, ¿cómo se llamaba la película? Algo de con los bomberos, ¿cómo era? ¿Prueba de fuego?
a prueba de fuego. Y de esa celebración social resultó una pareja conociendo del Señor. A los años nos llamaron y nos dijeron: ustedes son nuestros padres espirituales. Hace años no los escuchábamos y una vez nos llaman y nos dicen: Dios te bendiga. Tipo grosero, vulgar, bebedor, y diciéndome: Dios te bendiga, me llama por teléfono. Y yo quiero hablar con fulanito. Y eso, es que no se acuerda que ustedes nos invitaron y hicieron esto y esto y esto. Pues ahí quedó la semilla sembrada. Podemos hacer de celebraciones sociales un acto de adoración para proclamar las virtudes de aquel que nos llamó de nuestras tinieblas a su luz admirable. De esa manera, el evangelismo se conecta con la adoración. Cuando tú tienes intenciones de adorar a Dios, tú estás evangelizando sin necesidad de ir a tocar puertas. Hay muchas maneras de hacerlo. Y yo puedo hacer de una celebración social llena de inconversos una oportunidad preciosa para mostrar el carácter de Dios, sus atributos, sus bondades y agradecer. No nos vamos a ver como religiosos por eso. En los funerales también recuerdo que cuando mi papá murió, yo apenas estaba comenzando a conocer, ahí sí no tenía, estaba pasando por un momento muy complejo y entonces mi mamá pues me escuchaba orar y todo esto, y en mi casa fui el primero que el Señor por su misericordia llamó al Evangelio. Y entonces en el velorio, mamá: y mijo, ¿usted por qué no hace la novena? Usted reza demasiado bonito, que no sé qué. Bueno, ustedes saben más o menos cómo son las mamás. Y yo: mamá, pero es que yo no hago esas novenas ya. Mijo, pero es que usted, vea, coja la Biblia y haga la novenita. Pues fue mi primer debut predicando, ¿cierto? Y aquí está mi hermano precioso Albeiro, que puede testificar de esto. Y fue un tiempo de hecho no sabía que venías, Albeiro, gracias por venir. Fue un tiempo precioso en la noche de dar gratitud a Dios, de ver que papá se fue, pero que de alguna manera sembró unos valores en nosotros. Y a los mesecitos estábamos en una iglesia cuando me congregaba en el encuentro por el estadio. Yo no sabía que Albeiro había llegado a esa iglesia y el pastor pidió que si había alguien que quería testificar de cómo el Señor lo llamó, en qué momento, qué me inspiró a acercarse al Señor. Y yo no sabía que él estaba allá y él salió hasta el púlpito a dar gracias y él dijo: recuerdo que mi hermano Marino en el velorio de mi papá dijo unas palabras y desde eso el Señor comenzó a orar en mi corazón. Ese fue el testimonio que él dio. Y uno dice: ¿cómo en una actividad social como los funerales hoy en día se convierten en celebraciones sociales donde es el único motivo por el cual se reúne mucha parte de la familia, ¿verdad? Y pues se puede aprovechar un evento como eso. Jesús utilizó el funeral de Lázaro, para mostrar su relación con Dios. ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Cómo muestras tu relación con Dios en los negocios? ¿Cómo muestras tu relación con Dios al reunirte en estas celebraciones de Navidad? ¿No es nuestra responsabilidad entonces hacer que todos los pueblos adoren al Señor? Una vez más, no necesitan ser religioso. El mundo sí necesita, el mundo está necesitado de ver los hijos de Dios manifestarse adorando al Dios que le creemos, al Dios en quien nosotros confiamos. Es el creador del universo, es el sustentador de las almas, es el Dios que redime y trae perdón y nos guía por sendas de paz. ¿Cómo lo vas a ver el mundo? El sistema de evangelismo tradicional ya está mandado a recoger, que era pararse en un parque con un megáfono y gritar a los cuatro vientos: generación de víboras. Ya eso no es recibido. ¿Cómo vamos a hacer para llevar el evangelio a otras personas? Me preocupa que hoy en día muchos pastores están pensando lo mismo que yo he estado pensando: dejar este trabajo e irme a evangelizar, porque la iglesia ha entrado en un estándar de acomodación que ya no evangelizamos, ya no hacemos el trabajo. Ya estamos en un mundo donde cada cual hace lo suyo y todo es normal. Agradecer a Dios, es normal. ¿Cómo vas a ver el mundo de tu relación con Dios? Y a veces llevas años trabajando en un lugar, estudiando con muchos compañeros, y después de muchos años
y es que vos eras cristiano. Ve, yo no sabía. No se reflejó en la relación con Dios. Es impresionante, ¿no? Hermanos, es interesante ver que creyentes como inconversos festejan celebraciones importantes. En esas celebraciones, lo tremendo es que no se exalta el nombre de Dios. No hay un acto intencional ni reverente para agradecerle y dar testimonio de Él de tal manera que otros observen y se inquieten. Ellos necesitan inquietarse. ¿Qué nos va a inquietar? Necesitamos aprovechar esto. Asimismo, entonces, si esas reuniones, cualquier reunión, así sea, tengas 250, 20 invitados, todos cristianos, líderes de iglesias, llegaron 2 o 3 inconversos que venían como familiares o amigos de ellos a esa reunión. Si allí no se hace un acto de adoración, déjame decirte que esa reunión, así el 99% sean cristianos, no es una reunión cristiana, sino antropológica, donde el centro es el hombre, donde se dan gloria unos a otros, se bendicen, se admiran. Ay, te felicito por eso, qué bueno. ¿Qué es el centro de esa reunión? El hombre. Si tu hijo o tu hija están siendo graduados, celébralo, agradece al Señor, celebra con tus amigos, familiares, vecinos, los compañeros de ella, inconversos. Puedes hacerlo con libertad, yo lo haría, pero saca un momento especial en medio de la celebración para hacer un acto de adoración, de tal manera que los demás observen que tú tienes una relación con Dios. Y que muestras, das evidencia de que esa celebración, esa graduación, ese cumpleaños, ese logro, ese triunfo no hubiese sido posible si no fuera por la soberanía divina de nuestro Dios que nos acompaña y nos sostiene para siempre. Amén. Entonces quiero invitarte a eso. De esa manera, entonces la adoración se observa como un acto de gratitud, como gratitud en nuestro contexto se puede observar, pero ¿cómo la van a observar si nosotros no lo mostramos? Así entonces Zacarías y Elizabeth. Yo quiero invitarles de nuevo a ir al texto, al pasaje que tenemos. En los versículos vamos a atrasarnos un poquito, a irnos al versículo 58. Mire cómo lo hace Zacarías y Elizabeth de manera corporativa, involucrando a los vecinos. No nos dice el texto que los vecinos fueran justamente temerosos de Dios, tal vez sí eran israelitas, pero eso no quiere decir que todo israelita confiaba, temía y tenía una estrecha relación con Dios. Dice, sus vecinos y parientes se enteraron de que el Señor le había mostrado gran misericordia y compartieron su alegría. ¿Se dan cuenta? Había un compartir. Ellos participaban de la alegría. Era una cultura preciosa donde los vecinos, familiares y amigos venían allí. Ese es uno de los valores que nosotros no debemos dejar perder, que debemos rescatar. Invitar a otros, invitar a nuestros vecinos, invitar al familiar, invitar al amigo para compartir con ellos nuestra alegría, o si es la alegría de ellos, compartirla con ellos, pero aprovechar eso. Mire cómo sigue diciendo el texto. Versículo 58, entonces compartieron, ¿no? Dice que el 59, a los 8 días llevaron, ¿quiénes llevaron? Llevaron a circuncidar el niño, como querían ponerle el nombre de su padre Zacarías. Su madre se opuso. ¿Quiénes querían ponerle el nombre al niño? ¿Su madre o su padre? Los vecinos les daban tanta participación en esa alegría que la cultura era que si fuera el primer hijo y era hombre, el nombre que debía llevar era el nombre de su padre. Así que era claro para los vecinos quererle poner su nombre era Zacarías. Su madre tuvo que oponerse. Mira la participación, era algo corporativo, algo bonito, algo de comunidad. Y su madre se opone. ¿Por qué? Porque ella necesita mostrar la relación con Dios, su dependencia de Dios. Es interesante, entonces, como versículo 59, estamos allí. A los 8 días llevaron a circuncidar al niño, como querían ponerle el nombre de su padre, Zacarías. Su madre se opuso. No, dijo ella, tiene que llamarse Juan. La pregunta, verso 61, pero si es que nadie en tu familia tiene ese nombre, le dijeron. Entonces le dijeron por señas a su padre. Recuerden que Zacarías, por haber dudado, quedó mudo durante 9 meses. Entonces le preguntan por señas a su padre a ver si él estaba de acuerdo en que no llevara su nombre, porque esa era la costumbre, mantener vivo el nombre del padre.
mantenerlo en alto, y así de esa manera esa familia no iba a perder, por así decirlo, cierta postura, cierta posición social. Y mire la respuesta. Él pidió, verso 63, una tablilla en la cual escribió: su nombre es Juan, y todos quedaron asombrados. ¿Por qué los dos estaban en común acuerdo de que tenía que llamarse Juan? Porque ellos tenían una relación con Dios y estaban obedeciendo a Dios. Ellos estaban mostrando su relación con Dios. Es precioso eso. La relación, la actividad, la reunión social se convierte en un momento para mostrar mi relación con Dios a otros. Sigue diciendo el texto. Él pidió una tablilla al instante. Mire, al instante, cuando ya obedeció, se desatan las bendiciones. Qué precioso. Permítanme utilizar ese término que no debería usarlo, pero el texto dice: se le desató la lengua a Zacarías 9 meses esperando pronunciar una palabra de gratitud. 9 meses queriendo expresar el gozo que llevaba por dentro, un profundo gozo que lo hinchaba de saber que oraciones durante años no fue contestada, pero que fue contestada. ¿Se imaginan el profundo gozo, la gratitud que había en este hombre? Se desata su lengua. ¿Y qué fue? Adorar a Dios. Fue abrazar a su esposa porque fue sana. ¿Qué celebró? Es importante. Mire cómo dice entonces: al instante se le desató la lengua, recuperó el habla y comenzó ¿a qué? A mostrar su relación con Dios. No hubo otra cosa más importante en ese evento, sino mostrarle a los demás que él tenía uno que lo sostenía, uno del cual dependía, y ese es el Dios, creador del universo. No hay otro en el cual nuestro gozo pueda descansar, otro que pueda producir gozo en nosotros como este. Solo Dios y nadie más. Solo Jesús. Sigue diciendo el texto. Verso 65. ¿Qué pasó con todos los vecinos? Se llenaron de temor. Que todos los pueblos te alaben, oh Dios, que todos los pueblos te alaben. ¿Cómo van a alabar los pueblos el nombre de Dios si los hijos de Dios están conservando la gratitud y el gozo, escondiendo la gratitud y el gozo? No queremos adorar al Señor. No queremos manifestar ese gozo, esa gratitud que viene de adentro, que debería estar allí si apreciamos los múltiples beneficios que Dios ha hecho por nosotros. Un perdón que no nos merecíamos, una misericordia que no merecíamos, una gracia que nos abraza que no la merecíamos, pero no estamos agradeciéndole al Señor. Pareciera que como el mundo da gracias a la vida por haberme dado tanto, como la canción aquella, ¿cierto? Damos gracias a la vida, pero se nos olvida hacer actos de adoración. La verdadera adoración, entonces, de la Navidad es esperanzadora, es aquella que lleva a otros a temer a Dios. Es aquella adoración que acerca al adorador a Dios, lo conduce por caminos de santidad y de dependencia de Dios. No es solamente un momento musical. Punto 2, vamos a hablar de la parte musical. La adoración entonces puede manifestarse, aparte de una acción de gracias, puede manifestarse como un canto, algo precioso, y es lo que está haciendo Zacarías. A propósito, como para ilustrar un poquito nuestro contexto, ¿alguno recuerda qué es el pregón verde? El pregón verde es el cántico que los hinchas del Nacional le han dedicado a su equipo de fútbol, y cada equipo de fútbol tiene un canto con el cual comunica. ¿Sabe qué cosa comunica? Los atributos de su equipo. De hecho, escribí aquí algunas palabritas que dice el pregón verde, y dice, ese es de la orquesta Los Núñez, dice: ahí salen los duros, primera adjudicación, llegaron los fuertes, se visten de verde, ¿qué equipo será? Juegan de lo lindo. ¿Se dan cuenta cómo resaltan atributos o valores de un equipo? Esto, yo no estoy diciendo que esto sea malo, no me malinterpreten. Es la manera de cómo expresar la satisfacción, alegrías y gozos que alguien o algo nos produce. Estos equipos o estas hinchadas a veces nos dan a nosotros ejemplo. Recuerdo en una materia de desarrollo cultural en el seminario bíblico,
Me tocó hacer un trabajo con 3 compañeros más y era meterme al estadio Atanasio Girardot en medio de un clásico y ver a Dios moverse allí. Vayan y me dicen, tienen que hacerme un reporte de cómo vieron a Dios moverse en medio de ese acto cultural. Porque es en nuestro contexto, esa es la realidad del mundo que nos rodea. Y ellos no estuvieran celebrando allá si Dios no se los permitiera. Un trabajo de cómo presentarías a Dios en medio de un evento eufórico y folclórico de esa magnitud. Y es precioso uno meterse y verlos a ellos, hacer todo un ritual con humos de colores, con camisetas puestas, ondeando banderas, haciendo un oleaje maravilloso, lindo, eso es precioso, adorando el objeto que les produce satisfacción y alegría. ¿Haríamos nosotros eso? Nos cuesta. En una celebración familiar, hacer un acto de adoración que nos dé más vida. Esto es importante. ¿Por qué les digo esto? Porque entonces estamos mirando que la adoración esperanzadora de la Navidad no es solamente una acción de gracia, sino que puede verse también a través de un canto, o se manifiesta a través de los cánticos, como lo hacíamos ahora, y eso es lo que Zacarías está haciendo. De hecho, este texto que en cuestión, versos 67 al 80, se llama el Benedictus. ¿Qué es el Benedictus? Es una palabra en latín que habla de un cántico y tiene que ver con la primera palabra con que comienza Zacarías a adorar al Señor. Él comenzó a alabar al Señor cuando se le desató la lengua, y la primera frase que sale de su boca es: bendito, bendito sea el Señor Dios de Israel. El cántico de María, la oración de María antes, es el Magnificat. Ella está magnificando a Dios, hablando de las grandezas de Dios por los favores que Dios le ha dado. Y aquí Zacarías está, inmediatamente hay una oración que es el cántico, compone un cántico, es el Benedictus. Entonces, él comienza diciendo: bendito sea. Con esto, mis hermanos, quiero decirles que la responsabilidad del creyente es prepararse en el conocimiento de Dios. Pues Zacarías, toda esa composición de ese canto no tiene otro contenido sino un conocimiento que él tenía de Dios, y cómo lo compone hablando de sus promesas, del cumplimiento de sus promesas, de la redención o perdón que el pueblo de Israel necesitaba, porque por el pecado habían sido esclavizados durante tiempos y tiempos, y estaban bajo esclavitud. Y entonces Zacarías, teniendo conocimiento de todo esto, teniendo conocimiento de las promesas del Señor, está observando el cumplimiento de ellas, y esto lo inspira de una manera preciosa. Y es allí entonces, de ese conocimiento que tiene de Dios y ver la promesa cumplida en ese momento, donde él se inspira a adorar al Señor de una forma preciosa y ejemplar. Como lo dice ahí: bendito sea el Señor Dios de Israel. Motivo: porque ha venido a redimir a su pueblo. Ahí están los porqués. El texto muestra varios porqués y varios propósitos, varios paras. Así que entonces nosotros como creyentes somos responsables de todo lo que hagamos, de todo lo que digamos, hacerlo con un propósito. ¿Cuál es el propósito? Darle la gloria al Señor. Todo lo que hagáis, sea de palabra o sea de hecho, háganlo con amor, como para el Señor, dice el apóstol. Nosotros necesitamos recordar eso. Es para el Señor que lo debemos hacer. Es posible que cuando no adoramos a Dios recibamos reprensiones, disciplinas, como la recibió Zacarías, por ejemplo. ¿Cuándo no adoró al Señor? Cuando el ángel viene y le trae la noticia y él dice: ¿y cómo sabré esto? ¿Cómo puedo estar seguro? ¿Quién es usted? Bueno, él simplemente dijo: ¿cómo podré estar seguro de esto? Porque, según la lógica humana, mi esposa ya pasó la edad, yo soy anciano y aparte de eso ella sí es él. Entonces, de alguna manera, él dudó. ¿Qué le dice Gabriel? Mira, yo soy Gabriel y vengo o estoy en la presencia de Dios. ¡Wow! Y por haber dudado, te va a pasar esto y esto. Le dijo el ángel. De allí recibió una disciplina que tenía como propósito formar el carácter en medio del silencio de no poder hablar, formar el carácter para entender su necesidad de hablar de los atributos de Dios, de mostrar la bondad, la misericordia y la gracia absoluta del Señor, que eso es lo que hace. Así que entonces es posible que cuando no adoramos, Dios nos reprende, disciplina, pero es porque nos quiere formar a la imagen de su Hijo, de aquel que es el ejemplo vivo de un verdadero adorador. ¿Quién adoró en verdad? Jesús.
Él es el verdadero adorador y el adorador ejemplar para nosotros y todas las generaciones. De allí que adorar en espíritu y verdad no será posible si Jesús no está en nuestro corazón. Él mismo fue el que se lo dijo a la samaritana. ¿Recuerdan? Juan capítulo 4. Juan capítulo 4, cuando Jesús tiene un encuentro con la samaritana, miren cómo es de importante la adoración. Dice Jesús, ustedes adoran lo que no saben. Nosotros, dice Jesús, adoramos lo que sabemos. Se le quiere conocer, se le quiere saber de Dios. ¿Qué sabemos de Dios para poderlo adorar? Nosotros adoramos lo que sabemos. ¿Sabes? Dios está interesado en adoradores en espíritu y en verdad. Y está haciendo una planilla, una lista de ellos. Y el que nos haya llamado a nosotros a vivir con Él, a vivir para Él, quiere decir que Dios nos está enlistando allí, Dios nos ha enlistado para que seamos adoradores en espíritu y en verdad. ¿Cuál es nuestra tarea? Adorarle en espíritu y en verdad, ser adoradores en todo momento y en todo lugar, dando a conocer los atributos, el carácter precioso de nuestro bueno y gran Dios. Es posible que cuando no adoramos, entonces Dios trae disciplinas, y esto tiene un propósito especial como un instrumento de gracia para ir forjando el carácter de Cristo en nuestras vidas. Así que todo evento social, todo momento de adoración, de celebración, podemos convertirlo en un acto de adoración, en un acto de gratitud, donde otros vean y teman. Sabemos que hemos fallado, por nuestro pecado hemos fallado. Zacarías falló al dudar y por eso fue disciplinado severamente. Sin embargo, pese a la duración de su disciplina, que fue bastante tiempo, en el momento de hablar, nada mostró que él estuviera renegando contra Dios, nada mostró que él estuviera dudando. Dudó antes, pero ahora no duda, ahora está confiado y ahora está deseoso de adorar y glorificar al Señor con todo su ser, con toda su mente, con todo su corazón, con todas sus fuerzas, con todo lo que hay, y dice: bendito sea el Señor Dios de Israel. Él entendió el porqué de su venida. Vino para redimir a su pueblo. ¿Por qué? Nos envió un poderoso Salvador, dice el versículo 69. Versículo 70, hay un profundo gozo al ver la promesa de Dios que había dado a los profetas de antaño, a los profetas de antes, les había dado, y ahora se ve cumplida esta promesa. En el versículo 72 muestra que él no tuvo nada que ver, que María no tuvo nada que ver, que Elizabeth no tuvo nada que ver, que él no tuvo nada que ver, que todo era obra única y exclusivamente de la entrañable misericordia de Dios, de la bondad absoluta de nuestro Dios. Él concedió que fueran libres. Es importante esto, ojo, concedió que fuéramos libres. ¿De qué cosa? Del temor y del poder de nuestros enemigos. Y el propósito es servirle en santidad y justicia para siempre. Es un precioso ejemplo de Zacarías, ¿no? Ahora, lo que no es la adoración esperanzadora de la Navidad es todo aquel evento, como les compartí ahora, cualquier celebración que se haga donde no se está sacando un lugar para poner a Dios en el centro, mostrar sus atributos, mostrar nuestra relación con Él, simplemente se convierte en una celebración antropológica. Personas que cantan gracias a la vida por haberme dado tanto, una canción bonita, ¿no? Muy linda, además, sin embargo, solamente tiene como propósito agradecerle a alguien o a algo la vida. Claro, nosotros sabemos que Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, pero la canción no está apuntando a Jesús. Asimismo, muchas de nuestras celebraciones no apuntan a Jesús. Y yo quiero invitarlos hoy, desafiarlos, de que hagas que cualquier celebración de esta Navidad tenga a Jesús en el centro. Saca un momento especial y levanta un altar de adoración para que otros vean que tú dependes del Señor, que tu relación con Dios es una relación viva y sostenida por la gracia de Él. Es un ejemplo precioso. Entonces, lo que no es la adoración esperanzadora de la Navidad es toda aquella celebración donde puedes dar gracias, donde puedes sentirte gozoso, donde puedes beneficiar a otros y sentirse beneficiado de otros, pero si no pones a Dios, si no resaltas el nombre de Dios, los atributos de Dios, si no muestras las virtudes de aquel que te llamó, no es una adoración verdadera ni esperanzadora, ni es la verdadera adoración de la Navidad. Esa no es una adoración cristocéntrica, sino antropológica. Es más, si Zacarías le hubiera dado el centro a Juan, si el motivo de su adoración hubiera sido Juan,
su adoración hubiera sido una adoración, permítanme utilizar este término, juancéntrica. Pero si ustedes observan ese cántico de Zacarías, todo estaba relacionado con Dios, fue cristocéntrica. Todo fue porque nos envió un poderoso Salvador que vino a iluminar a los que andaban en tinieblas y a enrutar nuestros caminos por sendas de paz. Todo el pasaje lo destinó a hablar de Dios, y solamente 2 versículos los destinó para hablar de su Hijo, pero no de cualquier manera. Versículo 74, quiero invitarles a ir al versículo 74 de Lucas 1, 76. Y tú, hijito mío, el afecto paternal no se perdió. Siempre hubo un afecto, una emoción, un sentimiento paterno. Él no olvidó de su Hijo, sino que sabía que el centro de su vida tiene que ser Dios. Y tú, hijito mío, serás llamado profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor para preparar el camino. Darás a conocer a su pueblo la salvación mediante el perdón de sus pecados. 2 versículos nada más para hablar de su Hijo. ¿Y de qué manera? Para hablar de la relación que su Hijo tendría con Dios. La relación que su Hijo. Si el motivo de celebrar era Juan, esa reunión no hubiera tenido sentido. Pero el motivo de esa celebración, la inspiración, fue Dios mismo. Fue la relación con Dios, fue conocer los atributos de Dios. Es interesante cómo entonces el texto hace ver varias cosas. Primero, que el motivo de todas nuestras celebraciones de gozo, de alegría, tiene que ser única y exclusivamente Dios. Sus obras portentosas. Así que, por eso mi definición. ¿Recuerdan cuál es mi definición? La adoración esperanzadora de la Navidad es una manifestación, es una expresión de un gozo profundo y una gratitud enorme al abrazar, contemplar, entender los múltiples beneficios dados por Dios a nosotros de manera inmerecida. Lo único que nosotros nos merecemos es el infierno, por nuestro pecado y nuestra condición mala, pero su gracia y su misericordia se ha extendido hacia nosotros y nos ha abrazado, y ahora quiere que nosotros hablemos de Él por doquier, para que todos los pueblos lo alaben y bendigan su santo nombre. Su inspiración entonces, punto 3, versículo 67 nos dice, fue lleno del Espíritu Santo. Si no era por obra del Espíritu Santo, difícilmente Zacarías o cualquiera de nosotros podríamos agradecer y adorar al Señor en espíritu. Es necesario que el Espíritu Santo sea lo que nos impulsa. Por eso el deber del creyente es buscar ser lleno del Espíritu Santo. Busque la presencia del Señor, busque meterse con aquellos que oran, que claman. Si tú no lo puedes hacer, entonces busca a otros que te enseñen la palabra del Señor para que seas lleno, y cada vez suplícale al Señor, lléname con tu Espíritu, lléname con tu Espíritu, porque tal vez me has llenado con tu Espíritu Santo, pero necesito una llenura especial que renueve el Evangelio en mi vida, que renueve la cosmovisión de mi relación contigo cada día, para que mi vida en Cristo sea una relación de menos a más, creciente cada día, de tal manera que esa pasión que como cristiano debo tener esté viva, como estuvo viva en Zacarías durante esos 9 meses, y la iba a expresar, ¿sí? Ya una pasión dentro de nosotros. Primero, verso 67 fue lleno. El porqué de esa inspiración. El verso 68, el porque él sabía que vino a perdonar a su pueblo. Verso 69, porque envió un Salvador, no cualquier Salvador, un poderoso Salvador que lo liberaría de la esclavitud que durante años habían tenido. Versículo 78, entendió que fue por pura gracia, por pura misericordia. No era porque el pueblo hubiera hecho algo mejor que otros, no era porque Zacarías hubiera hecho algo, no era porque nadie hubiera hecho algo, sino por pura misericordia y gracia de Dios. Y 78, verso 78, estoy hablando de los por qué se inspiró Zacarías. Porque no solamente ya vino, él sabía que ya estaba en el vientre de María, en las entrañas de María, ya vino, pero aparte de eso nos visitará. ¿Para qué? Verso 71, ahí están los paras del texto. Los paras del texto: librarnos del poder del enemigo. Verso 72, Jesús es la representación de la misericordia de Dios. No podemos hablar de misericordia o gracia divina si no es en Jesús. Cristo, en Él está la misericordia y la gracia de Dios. Verso 74,
Dice, ¿para qué? Dice, nos concedió que fuéramos libres del temor al rescatarnos del poder de nuestros enemigos para que les sirviéramos. Oiga, esto es precioso. ¿Sabe el servicio qué connotación tiene? Es una connotación relacional. Es que Dios, como papá, como creador, como salvador y sustentador, quiere tener una relación con nosotros permanentemente. Ese es el propósito, que tengamos una relación de él. Yo no voy a poderme relacionar con Dios si no es a través del servicio. ¿Y dónde voy a servir? En la iglesia, donde nos servimos unos a otros, donde nos conectamos, donde aprendemos a crecer, donde nos causamos heridas, nos ofendemos, pero también nos arrepentimos y nos perdonamos unos a otros, y luego le mostramos al mundo las maravillas de Dios obrando en su pueblo, adorando al Señor en todo momento y lugar, en cada una de las celebraciones. Es interesante, entonces, que nos está dando la oportunidad para servirle de cualquier manera, no, con justicia y santidad, por un tiempo temporal, no, para siempre. Apocalipsis 22 lo dice así, que estaremos sirviéndole y adorándole por la eternidad. Y yo me gozo aquí al ver hermanos que vienen a servir de una y otra manera en una iglesia que está empezando, y hay calor humano, hay bendición, hay risas, hay gozo. Algunos hermanos me decían, hermano, yo no sé por qué yo vengo triste, aburrido, cargado, y salgo de aquí y salgo gozoso, sirviendo, haciendo una cosa, haciendo la otra, y salen disfrutando. Es allí donde nosotros necesitamos conectarnos, mostrar nuestra relación con Dios, sirviendo. Entonces no podemos hablar de adoración si no está conectada con el servicio. Hablamos de adoración con la gratitud, hablamos de adoración a través de cánticos, una expresión, un cántico puede expresar mi adoración. Un sentimiento de gratitud expresa mi adoración, pero el servicio en la obra del Señor expresa la adoración. De hecho, el versículo 79 dice que Él vendría a traer luz, pero quiero otra vez la parte del servicio. Está hablando de que vino a librarnos del temor y el poder de nuestros enemigos para que les sirviéramos en santidad y justicia para siempre, es decir, para que tengamos una relación con Él. Pero ese servicio se va a reflejar en la medida que yo me conecto con la iglesia. Ahora, por otro lado, cuando Zacarías se refiere a su hijo, ¿a qué se está refiriendo? ¿No es también a una relación de servicio de Juan con el Señor? Vendría a prepararle el camino. Es una relación, a servirle. Nuestra relación con Dios tiene que estar de la mano con el servicio. Así que los animo a todos. Si no te congregas acá, te congregas en otra iglesia, adora al Señor sirviendo en la iglesia donde estás. Conéctate con el cuerpo de Cristo, el cuerpo local, en la iglesia donde Dios te colocó. Sirve al Señor con un profundo gozo y una enorme gratitud, de tal manera que otros vean tu relación, tu intimidad, tu gozo, tu gratitud con el Señor. Eso es importante. Ahora, ¿a qué vino Jesús? Vino a traer luz a los que andábamos en la oscuridad. Yo era uno de ellos, creo que tú también. A eso vino Jesús, a traer perdón, a traer redención, a cumplir la promesa, a traer luz a los que andábamos en la oscuridad. Y ojo con esto, a direccionar nuestros pies por sendas de paz. Sin Jesús, sin la adoración esperanzadora de la Navidad, ninguno de nosotros podríamos gozar de paz, ni estar caminando por sendas de paz. Solamente por la obra de Jesús es posible. Antes de. Yo no sé si usted dirá a esto, así es, o amén, pero no se trata de una celebración originada por la adquisición de un bien, de un carro, de unos grados. No se trata de eso, se trata de una adoración que proviene del conocer, apreciar, valorar, abrazar las bondades de Dios en mí. Cuando lo reconozco a Él, yo voy a disfrutar. Es el gozo como producto de una salvación grande. David decía, devuélveme el gozo de tu salvación, porque había caído en pecado. Pero él sabía que su salvación no la había perdido su gozo, y necesitaba otra vez comenzar un camino de adoración, de servicio, de conexión, de gratitud, conectarse con el pueblo, adorando al Señor, agradeciendo al Señor y venir rendido ante el altar de Jesús. El motivo de nuestra oración, de la verdadera oración de Zacarías, fue Cristo y nada más, ese poderoso Salvador que venía a liberar a su pueblo. Vivió sus emociones de sanidad física de su esposa, vivió las emociones de la realización de tener a un hijo varón, pero aparte de eso vivió sus emociones de tener un hijo varón y un hijo que sería un servidor de Dios. Él era sacerdote, que es lo usual que uno anhelaría si yo soy servidor de Dios, que mi hijo sea un ¿qué?
un servidor de Dios. Vivió todas esas emociones, él tenía esos afectos, él no estaba descuidando de eso, pero él sabía que nada, ahorita cantábamos, que nada nos apartará de la bendición, del amor de Dios. Zacarías sabía que su hijo no era motivo para apartarlo del Señor, sino era la muestra de gracia para recordar la bondad, la profunda salvación, el cumplimiento de las promesas que Dios dio, y ese fue el producto de su adoración. Así que Cristo, mi estimado amigo, es lo que nos debe inspirar a adorar al Señor con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser, con todo lo que somos. Conclusión. Adoración es la expresión de un profundo gozo y gratitud que se obtiene al apreciar los beneficios, los innumerables y maravillosos beneficios inmerecidos de Dios el Señor. Entonces los que adorarán a Dios serán quienes se esfuerzan por conocerle y anhelan su instrucción, los que le sirven y no se avergüenzan, sino que aprovechan las reuniones sociales para agradecerle, bendecirle y adorarlo en medio de los demás pueblos, y así harán que otros pueblos adoren al Señor. Aplicaciones. ¿Cómo usarás las reuniones de esta Navidad para adorar al Señor? Piensa, ¿cómo vamos a usar las reuniones sociales de esta Navidad, de este diciembre? Lo primero que debes hacer es rendir tu vida a Cristo si aún no eres creyente. Ven en arrepentimiento, esfuérzate por conocerlo. ¿Cómo? Orando al Señor que te dé su Espíritu Santo. Consíguete una Biblia y empieza a leer la Biblia. Pídele al Espíritu Santo que te ilumine, porque es ella quien te va a revelar a Jesús. Es ella que te va a revelar a Jesús. 2, o más bien 3, acércate a alguien que te pueda instruir en la palabra, que te pueda formar, discipular, mentorear. Acércate a alguien que pueda ayudarte a entender la palabra, lo que no entiendes de la palabra, para que no vayas a hacer malas interpretaciones y de esa manera entonces puedas, como Zacarías, adorar con profundo gozo y enorme gratitud. Si somos creyentes y leemos las Escrituras todos los días, que debería ser nuestra responsabilidad, pero poco la obedeces, yo quiero invitarte a arrepiéntete, porque ¿de qué te sirve mucho conocimiento si no estás obedeciendo a las Escrituras? ¿Acaso el mucho conocimiento en ese caso no envanecería tu corazón? El conocimiento nos tiene que acercar más al Señor, el conocimiento nos tiene que llevar a adorar al Señor, el conocimiento nos tiene que llevar a agradecer más al Señor, el conocimiento de mi condición pecaminosa me tiene que llevar a humillarme, a ser más humilde. Así que arrepiéntete y ven al Señor, y juntos descansemos en la fe, el amor, la bondad de nuestro Dios. Debemos a conocer que Él es nuestro proveedor, que Él es nuestro sustentador, que Él es nuestro redentor y que no hay otro como Él. Y recuerda, 3 palabras claves del texto para mostrar que adoras a Dios. Hazlo en santidad. La adoración tiene que estar conectada con la santidad. Dios dice, sed santos porque yo soy santo. Y cuando tú adoras de acuerdo a los estándares bíblicos, es decir, que tu fuente de inspiración, la fuente de tu adoración sea Cristo, entonces esa adoración te va a acercar hacia la santidad. Ten en cuenta la justicia. Adorar no significa menospreciar a otros. Adorar al Señor tiene que ver también cómo estás obrando en tus negocios, en tu relación de pareja, en tu estudio, en las reuniones sociales. ¿Cómo estás obrando? ¿Estás obrando con justicia? Necesitamos servir al Señor en santidad y justicia, adorándolo permanentemente con una actitud que nos acerque a adorarlo. Pero recuerda, servicio. El servicio en la obra del Señor da muestra de que tenemos una relación permanente con el Señor y con su pueblo, el cuerpo de Cristo en la iglesia local. De esa manera, entonces, yo quiero invitarte para que juntos adoremos al Señor en esta mañana, ya casi día, sí, en este día,
y cantemos al Señor este cántico. Juntos vamos a expresárselo mientras en obediencia preparamos nuestros corazones para participar de la Santa Mesa y decirle a Jesús: aquí estoy, Señor. Si tú me has llamado, si tú me has dicho, Señor, que cuando me reúna, todas las veces que lo haga, participe del pan y de la copa, los cuales representan tu cuerpo partido y entregado en una cruz para redención de tu pueblo, para perdonar nuestros pecados. Que participemos de la copa del vino porque ella representa tu sangre derramada por las calles de Jerusalén. Mientras ibas cargando la cruz y te iban dando latigazos, te iban golpeando, te coronaron con espinas y tu sangre iba siendo derramada para limpiarnos de toda maldad. Y allí en la cruz lo hiciste todo, Señor. ¿Qué tal si adoramos al Señor mientras pasamos a la mesa, llevamos los elementos y vamos cantando esta canción? Yo te invito para que pases a la mesa. Vamos a adorar al Señor juntos. Jesús, te adoro. Dilo con tus palabras. Yo te adoro, Jesús, por lo que hiciste en mí. Yo te adoro, Señor, por lo que tú has hecho, porque fuiste tú quien pagaste allí, Señor. Tú moriste y vivo yo. Gracias, Señor. Te adoramos, Jesús. Es precioso, Señor. El Rey de gloria, el Rey de majestad, el que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime. Su amor es perfecto, su amor es mayor, su amor más grande.
sino con un profundo gozo participemos de la Santa Cena. Yo te invito para que juntos comamos el pan y bebamos de la copa en gratitud y en memoria a Jesús por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Amén. Comamos del pan y bebamos de la copa juntos. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero.